El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Mi Señor, te amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Decían los apóstoles, cuando tú les dijiste, si ustedes también quieren irse, lo pueden hacer. Ellos dijeron, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es lo mismo que te decimos hoy, por eso estamos aquí. ¿A dónde iremos? Por eso no concebimos nuestras vidas sin tu presencia, sin tu consejo. Por eso cada mañana anhelamos este momento de poder intimar contigo, de poder conocer qué hay en tu corazón, de poder darnos cuenta de aquellas cosas que todavía están en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Porque anhelamos con todas las fuerzas de nuestro corazón que nosotros podamos menguar para que seas tú el que crezcas y poder expresar, como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Qué bueno que hoy no solo podamos expresar esto en palabras, sino que nuestra vida sea una vida que tú vivas a través de nosotros. Que tú, Cristo, vivas en nosotros. Es el anhelo de nuestro corazón. Que nuestra vida no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Que la manera como nosotros reaccionemos frente a las tentaciones, frente a las adversidades, sea la manera como tú reaccionarías. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, y a entender que la muerte tuya en la cruz del Calvario también fue la muerte a nuestro viejo hombre. Así que toma el control de nuestras vidas, a ti te pertenece, y que nosotros podamos ser lo que tú eres, porque nos creaste a tu imagen y semejanza. De nada sirve decir que tú estás en nuestra vida, que tú moras en nuestro corazón, si no te permitimos a ti vivir tu vida a través de nosotros. Eso anhelamos. Y como esas vasijas de barro, nos colocamos a tu disposición para que tú las llenes completamente. Queremos ser saciados, llenos de la presencia tuya, que donde quiera que nosotros vayamos, el aroma de tu gloria vaya con nosotros, porque de nada sirve la vida sin ti, amado. Aquí hay un pueblo que te ama. Aquí hay un pueblo que te adora, un pueblo que ha aprendido la importancia de estar en tu presencia. Hónranos hoy, como cada mañana. Ven y visítanos, ven y enséñanos, ven y bendícenos. Gracias, en tus manos están nuestros tiempos, en tus manos están las actividades que hoy vayamos a realizar, en tus manos están nuestros hogares, en tus manos están nuestras familias, en tus manos está nuestra economía.
Así como tú le dijiste al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hoy encomendamos nosotros no solo nuestro espíritu, todo nuestro ser a ti te pertenece. Eres bienvenido. Estamos dichosos de poder volver a encontrarnos contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Me agrada muchísimo poder estar aquí en este lugar, comenzando el día como debe ser. Hay gente que dice, no, me va bien porque yo me levanté con el pie derecho. No, esto no se trata de que te levantes con el pie derecho, ni de que te levantes con el pie izquierdo. Se trata de que te levantes con Dios. Ahí es donde está el secreto y es lo que anhelamos. Y todos los días necesitamos aprender más de Él. Por eso venimos a la palabra, porque entendemos que no lo sabemos todo, que hay cosas que tal vez estábamos haciendo que no estaban correctamente en nuestras vidas. Pero Él nos enseña con su gran amor cada día. Lo único que espera de nosotros es que podamos disponer nuestro corazón y estar, por supuesto, muy alertas, porque uno de los campos de batalla del ser humano es la mente. Aquí es el campo de batalla más grande del ser humano. Hay un libro que escribió una gran mujer de Dios que se llama Joyce Meyer, se lo recomiendo. El campo de batalla de la mente se llama ese libro. Ojalá lo puedan estudiar. Porque hay una batalla en nuestra mente. Hay 3 tipos de voces y detrás de cada voz hay una persona que origina esa voz. Esas 3 voces o esos 3 pensamientos que llegan a tu mente son: 1, tus pensamientos; número 2, los pensamientos o la voz del enemigo; y número 3, los pensamientos o la voz de Dios. Cuando carecemos de discernimiento que se construye a medida que vamos teniendo esa intimidad con el Padre, nosotros consideramos que todo lo que pensamos es originado por nosotros, ¿no? Eso lo estoy pensando yo. Pero resulta que tener el discernimiento nos da la capacidad de poder identificar de dónde viene esa voz que yo estoy recibiendo. Entonces eso ténganlo muy en cuenta, porque si hay un objetivo militar al que el enemigo apunta, es tu mente, aquí. Entonces yo no sé si has notado que permanentemente estás recibiendo un bombardeo de pensamientos, que si tú te detienes a analizarlos, son pensamientos que tienen como finalidad robarte la fe. Tienen como finalidad destruirte. Tienen como finalidad dañarte, no solo a ti, sino a tu familia. Así que por favor, está muy atento a lo que tú estás oyendo, porque muy seguramente detrás de esos pensamientos no estás ni tú, ni mucho menos es Dios. Tal vez es el enemigo que ha estado hablando. A veces habla de nosotros mismos, para que nosotros perdamos la fe, para que nosotros nos angustiemos, para que nosotros dejemos de creer. Entonces hoy vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando el control de nuestros pensamientos. Dile: Señor, llevo cautiva mi mente a la obediencia de Cristo. Y te pido, amado Dios, que me santifiques por la sangre bendita que tú derramaste, Jesús, en la cruz del Calvario. Santifiques mi mente. Y que si hay pensamientos incorrectos en mi mente, todos sean anulados en el nombre poderoso de Jesús, y que los únicos pensamientos que puedan morar allí sean los pensamientos de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Cuida lo que estás pensando. Ahí está el problema. Si estás desanimado es porque has aceptado un espíritu de desánimo. Amén. Entonces vamos a estar muy atentos y vamos a disponernos para recibir mejor su palabra. Lo dijo el Señor a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día, cuando te vaya bien, y de noche, cuando las cosas no están bien, de día y de noche meditarás en él, en esta palabra, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él.
Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. ¿Sabes algo? Dios quiere que todo lo que usted haga le salga bien. Pero para que todo lo que usted haga le salga bien, es necesario que usted piense conforme a la palabra. Que usted hable conforme a la palabra. Si lo que habla y piensa no está conforme a la palabra, deséchelo, no lo acepte, resístalo porque no viene de Dios. El enemigo está trabajando en esa mente. Gracias damos al Señor. Amén. Estamos listos entonces, Padre, para recibir este banquete especial que tú has preparado para nosotros hoy. Dice el libro de Juan 1:1, al principio era el Verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Tú, mi Jesús, eres el Verbo que vino a este mundo y se hizo carne. Eres la palabra que se hizo carne. Ya no estás porque resucitaste, ahora estás en Espíritu Santo, pero dejaste tu palabra. Ayúdanos a entender que esta palabra que tú compartiste nos hablan de cómo se manejan las cosas en el reino de Dios. Ayúdanos a tener la sensibilidad, la revelación y la humildad para recibir tu palabra en este día. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar compartiendo el tema Jesús y el divorcio. El libro de Mateo, en el capítulo 5, Mateo capítulo 5, verso 31 al 32, dice la palabra: también fue dicho, cualquiera que repudie, esa palabra repudiar es rechazar. Cualquiera que repudie o rechace a su mujer, dele carta de divorcio. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer o el que rechaza a su mujer, o a su marido, puede ser, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, dijo Jesús. En el contexto encontramos a los fariseos que siempre enviaban una comitiva para seguir a Jesús. Pero no era para aprender de él, sino como espías, que reportaban lo que él enseñaba y hacía, con el objetivo final de denunciarlo si hacía algo contra el establecimiento religioso. La cuestión que le plantearon en esta ocasión tocaba uno de los puntos más discutidos en las escuelas rabínicas de aquellos tiempos. Así que cualquiera que fuera su postura frente a este tema, se encontraría inmediatamente con la oposición de un buen sector del judaísmo. Pero no solo era cuestión de elegir entre dos escuelas rivales en el tema del divorcio, la de Hillel o la de Shammai, sino que también estaba todavía en el aire el caso de Herodes. Todos recordamos que Juan el Bautista había denunciado enérgicamente al rey Herodes por causa de Herodías, que era mujer de su hermano Felipe, del que se había divorciado para casarse con Herodes. Juan el Bautista le recriminó por ello. En Marcos está eso. Marcos capítulo 6, versos del 16 al 18. Marcos 6, del 16 al 18, dice: al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y aprehendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes:
no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y como sabemos, esto le costó la vida a el Bautista. Le terminaron cortando la cabeza. ¿Hablaría Jesús con la misma osadía con que lo había hecho Juan? Los fariseos sabían que sería así y esperaban que esto condujera al fin de su vida sin que ellos tuvieran que mancharse las manos. Si a Juan el Bautista le esperó la muerte por hablar de esa manera, lo mismo va a pasar con Jesús, pensaron ellos. Todo esto hablaba muy mal acerca de los fariseos. Por un lado estaba su odio y hostilidad hacia Jesús, pero por otro, la trivialidad con la que trataban un tema tan importante como el matrimonio y el divorcio. Todo esto manifestaba un corazón duro e insensible. Para ellos, el matrimonio no era un vínculo definitivo. Su propia pregunta revelaba qué pensaban en él como algo temporal. Y por otro lado, no podían ocultar tampoco su machismo. Mire cómo dice Mateo 19:3. Así se le acercaron a Jesús, Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, fue para tentarle, y diciéndole, «Hey Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar o rechazar a su mujer por cualquier causa?» Para ellos, la mujer no tenía derechos legales. Todas estaban a disposición del marido. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no tratar este tema con la misma frivolidad que lo hacían los fariseos. Es cierto que el divorcio es un tema complejo y es un tema demasiado controvertido y sin duda hay que tratarlo, pero sin olvidar que es un tema que toca las emociones de las personas a nivel muy profundo. Tan profundo que se puede decir que pocas desdichas hay más grandes que la de un matrimonio que ha fracasado o que ha llegado a su fin. Por lo tanto, al hablar de todo esto, no podemos exponerlo simplemente como un tema doctrinal frío, sino que debemos pensar siempre en personas, en relaciones rotas y en mucho sufrimiento. Sin embargo, nuestra búsqueda de respuestas acerca del tema no podemos dejar que sea nuestro corazón el que nos guíe, sino que, como en cualquier asunto relacionado con la moral y la doctrina, debemos confiar en la infalible palabra de Dios y no en nuestro engañoso corazón. Y en esto necesitaremos especialmente la ayuda del Señor, porque en muchas ocasiones las personas que más se interesan por este asunto lo hacen porque están implicadas emocionalmente en una ruptura matrimonial. Una situación así no ayuda para descubrir la voluntad de Dios, sino más bien para escuchar lo que se adapte a lo que nosotros mismos esperamos, que se adapte a lo que queremos escuchar, dependiendo de lo que hicimos. También tendremos que estar especialmente alerta para que nuestras convicciones sobre el tema no se vean influidas por patrones de moralidad de la sociedad en la que vivimos, sobre todo cuando vemos cómo nuestra cultura cada día se aparta más de los principios de las Escrituras. En este sentido, es preocupante ver las grandes diferencias que encontramos entre comentaristas bíblicos en función de la cultura en la que viven o de la época en la que han escrito acerca de este tema. Y por último, en un asunto tan complejo como este,
y en el que grandes hombres de Dios han adoptado diferentes puntos de vista, no pretendemos, por supuesto, nosotros decir la última palabra sobre el tema. Por supuesto, hablamos con la convicción que el estudio de la palabra de Dios nos produce, pero nunca pretendemos ser infalibles. Además, tratándose de un tema muy amplio, no es posible resolver todas las cuestiones que se puedan plantear, algunas de ellas muy complejas. Dicho todo esto, abordamos este estudio con un corazón dividido, porque por un lado trataremos sobre el matrimonio, uno de los regalos más hermosos que Dios ha dado a la humanidad, y por otro el divorcio que tanto dolor y tanto sufrimiento ha traído a millones de personas. Lo primero que notamos es que mientras el énfasis de los fariseos que cuestionaban a Jesús con esta pregunta estaba en el divorcio, Jesús se interesa en la institución divina del matrimonio. Esta diferencia fundamental de prioridades determinó que sus posiciones fueran completamente diferentes. Más adelante vuelve a citar el libro de Génesis, Jesús, Génesis capítulo 2, verso 24, que dice, Génesis 2, verso 24, dice la palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Con esto, Jesús nos enseña que la relación matrimonial toma prioridad sobre toda relación, incluso la relación de los padres. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer por encima de los padres. Y que el matrimonio se constituye ante los ojos de Dios cuando un hombre y una mujer deja a sus padres para unirse con su mujer y la mujer con su esposo. Esto implica reconocimiento público, una unión permanente y consumación de la relación sexual. Y los dos serán, dice la Biblia, una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. ¿Y por qué uno? Dice Malaquías 2, 14 y 15. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Ese es el propósito fundamental del matrimonio, buscar una descendencia para Dios, hijos para Dios. No es para tener relaciones íntimas, es para levantar una generación para Dios. Desconocer este propósito ha llevado a que muchos no terminen la carrera. Por medio de la unión matrimonial, dos partes separadas, un hombre y una mujer, dos partes separadas, llegan a ser una sola, indivisible. Ya no son dos, sino uno. Por supuesto, el hecho de ser una sola carne no se refiere únicamente al acto sexual. Quienes entran en matrimonio pensando solo en este aspecto, pronto van a naufragar. La unión en una sola carne implica no solo unidad física, sino también unidad espiritual, unidad intelectual, moral, emocional, social. Son uno. Desgraciadamente, cada vez hay más parejas que entran en el matrimonio manteniendo sus propios grupos de amigos. Grave error. Sus propias aficiones. Grave error. Su propia economía independiente. Grave error. Y lo único que hacen es compartir una casa, compartir una cocina, una cama y algunos gastos comunes. Y ya ellos dicen que eso es uno y ese es su matrimonio. No. Por supuesto, este no es el modelo bíblico y pronto van a aparecer los problemas. Y dado que la unión está frágil, fácilmente se puede abandonar el matrimonio. El Señor terminó con esta conclusión lógica, dijo en Mateo 19:6, por favor, sígame, Mateo 19:6. Aquí dice, así que no son ya
más dos, sino uno, una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús vuelve a confirmar la indisolubilidad del matrimonio de forma enfática. Lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Ahora bien, ¿cómo se puede llegar a separar un matrimonio? Parece que la respuesta lógica, dado el contexto de la pregunta de los fariseos, es por medio del divorcio. Evidentemente, el divorcio separa lo que el matrimonio une. Podemos decir, por lo tanto, que quien se divorcia está separando algo que Dios ha unido, lo cual significa desafiar arrogantemente a Dios. A los fariseos no les agradaba el lenguaje del Señor sobre el matrimonio. No les gustaban eso, que hasta que la muerte los separe. No. Y no tardaron en recordarle a Jesús que Moisés permitió carta de divorcio a la mujer y que también permitió repudiarla. Le restregaron en la cara a Jesús lo que Moisés había dicho. Mateo capítulo 19, versos 7 al 8, dice, Mateo 19 del 7 al 8, dice aquí, le dijeron, ¿por qué pues? Si tú nos estás hablando hasta que la muerte nos separe, ¿por qué pues, Jesús? Explíquemelo usted. Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. A ver, ¿por qué? Verso 8. Él les dijo, ojo, él les dijo. Esto es interesante, que no dijo, no, Moisés les dijo que hicieran esa carta de divorcio y que la podían repudiar, porque eso fue lo que Dios le mandó. Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo fue, Él les dijo que escribieran esa carta de Dios por la dureza de vuestro corazón. No fue el plan de Dios, por la dureza del corazón de ustedes. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, dijo Dios, no era así. Al principio no era así. Yo no los creé para que se dividieran, para que se divorciaran y se separaran. No era así. Fue por la dureza de sus corazones. Evidentemente, la norma de fidelidad matrimonial que Jesús enseñaba era mucho más alta que la de los maestros judíos de la época. Incluso que la que Moisés permitió. De ahí que los fariseos no se conformaron con sus explicaciones. En su queja, ellos hicieron referencia a los escritos por Moisés acerca de la carta de divorcio que está precisamente en el libro de Deuteronomio 24, del 1 al 4. Miremos qué dice allí. Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4, dice la palabra aquí. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Chao. Verso 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Verso 3. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, verso 4, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, dice la palabra. Esta pequeña porción es una legislación que el Antiguo Testamento contiene sobre el divorcio.
Y Jesús dijo sobre ella que no reflejaba los pensamientos de Dios, sino que se debió, lo decíamos hace un instante, a la dureza de sus corazones. Todo esto nos da una idea de lo que Dios piensa acerca del divorcio. Lo único que Moisés mandó en este pasaje es que el marido que repudiaba a su mujer debía darle carta de divorcio. El contenido de esta carta no lo conocemos. Tal vez esta carta servía para explicar las razones del repudio. Su finalidad era impedir las decisiones temperamentales de los maridos. De alguna manera, el tener que darlo por escrito serviría para frenar decisiones irreflexivas e impetuosas. Al mismo tiempo, era un documento legal que recogía la situación exacta de la mujer. Esto le protegería en el caso de que se volviera a casar para que no fuera considerada una adúltera. Los judíos de los tiempos de Jesús se sentían tranquilos, porque cuando repudiaban o rechazaban a sus mujeres, no olvidaban darles la carta de repudio. El Señor le reprendió por esto en el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 31 al 32. Mateo capítulo 5, verso 31 al 32. También fue dicho, dijo Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, refiriéndose a lo que escribió Moisés. Pero dice el verso 32, atentos a esto, pero yo os digo, dijo Jesús, yo os digo que el que repudia a su mujer, y dice aquí Jesús, a no ser, escuche, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Note que los fariseos se referían sobre todo a las circunstancias que pudieran sobrevenir en el transcurso del matrimonio. Y Jesús les habló entendiendo lo que ellos preguntaban. Si Jesús se hubiera referido a la fornicación prematrimonial o antes del matrimonio, lo hubiera aclarado. Pero al no hacerlo, hemos de entender que les hablaba del marco matrimonial, no prematrimonial. Por otro lado, si Jesús al decir a no ser por causa de fornicación, se hubiera referido a fornicación prematrimonial antes del matrimonio, esto llevaría a concluir que Dios estaría justificando el divorcio solo si la fornicación se produjo antes del matrimonio, pero no si la fornicación se produce una vez casados. Dicho de otra manera, Dios penalizaría más la fornicación prematrimonial, es decir, cometida cuando la persona es soltera, que la fornicación postmatrimonial, más conocida como adulterio. Esto no solo parece un contrasentido, sino que en realidad contradice la postura de Dios, evidenciada en algunas leyes que mandó observar a los israelitas. El hombre o la mujer que cometieran adulterio deberían ser condenados a la muerte, lo dice Deuteronomio en el capítulo 22, verso 23 al 24. Leamos juntos, por favor, Deuteronomio 22, versos 23 al 24. Dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, o casada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán, la joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Pero, ¿qué sucedía cuando el hombre se acostaba con una mujer soltera? En este caso no debería morir, sino que el hombre debería dotarla y tomarla por mujer sin optar nunca por divorciarse. Deuteronomio, capítulo 22, verso 28 al 29. Deuteronomio 22, versos 28 al 29. Dice acá,
Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Dice la palabra. Tanto la fornicación, que es tener relaciones sin estar casados, y el adulterio, que se trata de relaciones extramaritales o fuera del matrimonio, eran considerados pecados. Pero sus consecuencias penales eran muy diferentes, lo que evidencia la distinta gravedad que a los ojos de Dios tenía uno u otro pecado. Esto nos ayuda a entender la cláusula de excepción que Jesús planteó con respecto al divorcio. Jesús dijo, salvo por causa de fornicación. No podía referirse a la fornicación prematrimonial, sino a la fornicación cometida después de casarse. Ahora bien, ¿por qué utiliza Jesús la palabra fornicación dentro del matrimonio, si en tal caso se trata de adulterio, no de fornicación, de adulterio? Usualmente, adulterio es definido como el acto sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. En cambio, fornicación, a la que se refirió Jesús, es un concepto mucho más amplio. La palabra fornicación se traduce del término porneia, de ahí viene pornografía, fornicación, porneia, que en el Nuevo Testamento tiene varios usos, pero básicamente se aplica a toda clase de relaciones sexuales ilícitas. Infidelidad, inmoralidad sexual, falta de castidad, prostitución, pedofilia, inmundicia, violaciones, masturbación, lujuria, lascivia, homosexualidad, lesbianismo, el uso inmoral de los órganos genitales, bien con una persona o con un animal. Todo eso hace parte de fornicación. Es tremendo. Pero está el caso de la mujer que llega a su casa, porque hay algunos que pretenden que se debe condenar a las personas que toman la decisión de separarse, que no se debería hacer. Pero algunos quieren tomar la decisión de condenar a alguien que tomó la decisión de separarse porque su marido le maltrataba y casi ha estado a punto de matarla. Es que lo que Dios unió, ojo, dice lo que Dios unió, pero muchas veces somos tercos y nos unimos, somos nosotros, y no permitimos que sea Dios el que dirija las relaciones. O llegó la persona y se encontró con que el marido estaba con otro hombre en su propia cama. A eso se refiere Jesús cuando dice, a no ser por causa de fornicación. O el marido que se la pasa en su tema de pornografía y no quiere tener intimidad y la mujer lo encuentra permanentemente. Fornicación. O teniendo relaciones con niños, abusando a sus propios hijos, teniendo relación con animales, dice Jesús, a no ser por causa de fornicación. Dicho de otro modo, todo acto de adulterio es fornicación, pero no todo acto de fornicación se puede catalogar como adulterio. Cualquier otro acto sexual ilícito de una persona soltera constituye solo fornicación, pero si la persona que lo comete está casada, incurre además en adulterio. Por eso, según Jesús, si una persona casada comete voluntariamente fornicación, eso permitirá al cónyuge inocente optar por el divorcio, dijo Jesús. Ojo, optar, es decir, una opción. No es una ley, ni tampoco una obligación. Entiéndase bien. No es una ley. Jesús no estaba hablando de una... No, es que la ley dice... No, Jesús les estaba respondiendo una pregunta. A no ser por causa de fornicación.
Una persona que está viviendo esto, ¿cuántos maridos han matado a su esposa? No, no, es que eso tiene que ser así y que le siga golpeando y que la siga dañando porque es que la Biblia dice que no puede. Sí, dice lo que Dios unió. Y generalmente lo que Dios une es imposible que se divida. El problema es que muchas veces a la hora de constituir una relación nosotros no le pedimos dirección a Dios. No oramos. No, sino que me gustó porque bailaba bien y me sacaba todos los fines de semana. Nunca le preguntamos al Señor. Dios no ordena divorciarse. Ni tampoco exige divorciarse. ¿Por qué? Porque si esas personas están dispuestos a luchar por sacar adelante su relación con todos estos problemas que vimos, Jesús tampoco lo condena. Jesús tampoco lo condena. Y conozco de historias de muchas personas que a pesar de todos los problemas pudieron salir adelante. Y ojalá que todos pudiéramos salir adelante. Jesús habla aquí en uno de sus escritos más adelante de acerca de los eunucos, que unos fueron hechos eunucos, otros que se hicieron eunucos a sí mismos, que se hacían eunucos voluntariamente. Y muchas veces en la relación, y decía Jesús, para el que entienda esto, no todos pueden entender esto, pero es una decisión de sacar adelante una relación con problemas o no, es una decisión de nosotros. Si hay amor de por medio y hay interés, se puede lograr. Jesús nunca dijo, no, y te tienes que separar porque ahora no. El anhelo del corazón de Dios es que ojalá todos pudiéramos superar los inconvenientes. Hay algunos que no aguantan, pero Jesús no te obliga a que tienes que hacer eso. Así que vemos que lo único que puede deshacer un matrimonio a los ojos de Dios es la fornicación voluntaria de uno de los cónyuges, lo que constituye en adulterio. El adulterio rompe ese mandato divino de ser una sola carne. El cónyuge adúltero decide unilateralmente unirse ya no con quien se había unido, sino unirse con otra persona en otra sola carne, lo que apropiadamente deja la decisión al cónyuge inocente de perdonar o divorciarse. Entonces, es importante que entendamos esto. Jesús nunca dijo, tienes que hacerlo, no. Dejó esa posibilidad. Porque, repito, hay personas que están pasando por situaciones difíciles dentro de su matrimonio y sencillamente tienen un matrimonio de apariencia, más bien preocupados por el qué pensarán las personas. Pero están los maltratos, están las humillaciones. Algunas mujeres han llegado a decir, yo he sentido que mi esposo me ha violado a mí. Suena fuerte esto, pero está pasando al interior de las familias. Pero ellas tienen que conservar ante la sociedad una buena fachada y que todos vean que son felices. Y la Biblia dice que no pueden hasta que la muerte. Entonces, esperar que el marido la mate para tomar una decisión. Repito, es un tema bastante complicado y hay que entenderlo a la luz de la palabra, con la revelación del Señor, porque igual las separaciones causan mucho dolor, no solo a las personas involucradas, al hombre y a la mujer, sino también que se hace daño a los hijos. Por eso es necesario pensar muy bien las cosas antes de tomar decisiones. Termino con esto. Divorciarse puede ser una fácil opción, pero superar los problemas es una sabia decisión. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine para seguir adelante. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra que hoy traes a nuestro corazón. Gracias por permitirnos entender que en el principio las cosas no eran así. Tú creaste al hombre y a la mujer con un propósito, y lo dice Malaquías 2, 14 y 15. ¿Por qué uno, habiendo en él abundancia de todas las cosas? Uno, porque buscaba una descendencia para Dios. El propósito de juntar a un hombre con una mujer de diferentes culturas, de diferentes maneras de vivir la vida, era sencillamente para levantar una generación para ti, para levantar hijos que te amaran, hijos que fueran luz, que andaran por el camino recto. Pero cuando no se tiene un propósito divino en el matrimonio, entonces nos juntamos por una u otra razón, por conveniencia, porque no queríamos quedarnos solos o solas, y al final empezamos a enfrentar una serie de problemas y dificultades que no solo afectaron nuestra vida, sino la vida de las personas que más amamos y que están a nuestro alrededor.
Hemos pensado en muchas ocasiones que lo mejor es que cada uno tome por su lado, pero nunca tú dijiste que en las relaciones no habían problemas, habían dificultades. Y muchas veces se requiere de la bendición, de la unción tuya, mi Señor, para poder superar estos inconvenientes que puedan llegar a presentarse en nuestra vida. Danos esa sabiduría que solo viene de ti para tomar las mejores decisiones. Pero sí queremos, Señor, no tener hogares de apariencia solamente para que la gente vea que tenemos una relación, sino relaciones verdaderas, bendecidas por ti, donde reine el amor, donde reine la lealtad, donde reine la fidelidad, donde reine la comprensión, no los peleas, no los conflictos. Ayúdanos, Señor, a tener relaciones de parejas bendecidas por ti, lugares santos donde la presencia tuya pueda morar. En tus manos están nuestros matrimonios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar en unidad. No permitas que el enemigo se levante en contra de nosotros y nos destruya. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa unidad. Tú dices en tu palabra, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo espíritu de separación, todo espíritu de divorcio que haya querido venir a nuestras vidas. Todo pensamiento, toda división, toda pelea, toda contienda se va en el nombre poderoso de Jesús, y creemos que a través de esta palabra nuestros ojos han sido abiertos para poder entender cuál es el modelo tuyo realmente con respecto al matrimonio y ayudarnos a tener la sabiduría para poder sacarlo adelante pese a cualquier dificultad. Todo es posible para aquel que cree. Te damos gracias, amado Dios, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros, bendiga nuestros hogares, bendiga nuestras familias. El enemigo tiene como propósito dañarnos y destruirnos. Algo que hace mucho bien a la relación es entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él, estando en el madero, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo no saben lo que hacen? Se refería a que Jesús entendía que no eran ellos, los romanos, los que lo estaban crucificando, sino lo que espiritualmente estaba operando en ellos. En Efesios 6:12 dice que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre. Su esposo o su cónyuge tiene carne y sangre. Su lucha no es contra su cónyuge. Su lucha es contra lo que espiritualmente opera. Si tal vez entró la infidelidad, es muy posible que el enemigo esté detrás de todo, orquestando esto para dañar y destruir su relación de pareja. Entonces, que el Señor nos dé el discernimiento a todos para entender que detrás de este tipo de cosas que suceden al interior de los hogares está el enemigo que quiere dañarnos y que quiere destruirnos. Entonces, estemos muy atentos también para perdonar, atentos también para dialogar, atentos para solucionar los inconvenientes y atentos para seguir adelante. Dios los bendiga. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.